SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Ciertamente este conflicto es un conflicto muy antiguo, yo diría que tan antiguo como la misma Sagrada Escritura. Los dos pueblos judíos y pueblos árabes, se disputan pues derechos sobre la tierra de Israel, o la tierra de Canaán, o la tierra de Palestina. De hecho pues tiene muchos nombres, ¿verdad? O la tierra de la Biblia. Y es que hay que recordar que los árabes que viven en Tierra Santa consideran que son descendientes del primer hijo que tuvo Abraham. Abraham, antes de tener a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, tuvo a Ismael, el hijo de su esclava. Y entonces ambos pueblos se reivindican derechos sobre una tierra diciendo que son descendientes de Abraham, los árabes descendientes de Ismael y los israelitas descendientes de Isaac. Y pues ambos dicen tener derechos sobre esa tierra. Lo cierto es que a lo largo de muchos siglos, bueno, sobre todo en el año 70 hay que recordar, vinieron los romanos y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Los judíos salieron, aunque algunos se quedaron, pero en el año 135 vuelven a venir los romanos y expulsan a los judíos definitivamente de aquel lugar. Los árabes se van a quedar allí asentados durante muchos siglos. Y luego los judíos nunca desaparecieron de esa tierra, pero luego los judíos empiezan a regresar poco a poco a lo largo del tiempo, sobre todo hablando al final del siglo XVIII, siglo XIX, comienzan a repoblar aquella tierra. Y pues en el siglo XX sabemos muy bien que cuando los británicos que dominaban aquel lugar, como se los había encomendado a la Liga de las Naciones al final de la Primera Guerra Mundial, los judíos se quedan en ese lugar como reclamando lo suyo, e incluso proclaman su independencia en 1947-48. Entonces ellos de alguna forma unifican a todos los pueblos árabes porque no quieren que estén allí los judíos, y entonces comienza una guerra, comienza un enfrentamiento, ¿verdad? Un enfrentamiento por una tierra que pues ambos reivindican como suya. Ciertamente la ONU va a declarar que es el lugar en el que debe de existir esta nación, Israel, pero que puede coexistir junto con el pueblo palestino. Los palestinos no van a aceptar esta determinación de la ONU, y pues comienza desde ese momento un enfrentamiento que ha durado hasta nuestros días. Ciertamente lo último que ha desencadenado estos acontecimientos, pues sabemos que comienza en torno al 12 de junio de este año, cuando 3 jóvenes judíos son secuestrados y asesinados. Ciertamente no es muy claro qué pasó allí. Lo que sucede es que dos facciones que existen entre los palestinos, la del partido Fatah y la del partido Hamas, se unieron, y esto significaba un peligro muy grande para Israel, ¿verdad? Porque efectivamente son dos partidos o dos partes de un pueblo que habían estado separados y se pusieron de acuerdo. Esto de alguna manera pues puso a temblar a Israel, y esto hizo que pues algunos dicen que este asesinato de estos 3 jóvenes en realidad no fue realizado por palestinos, otros dicen que sí. Lo cierto es que fue atribuido a esta parte de Hamas. Hamas es una parte, diríamos así, como radical dentro de los palestinos, dentro de la nación palestina, podríamos decir. Y entonces este grupo Hamas pues de alguna forma fue acusada de haber realizado esos asesinatos. Luego lo que va a suscitar esa escalada de violencia fue que luego un joven palestino fue secuestrado y también fue asesinado, fue torturado vivo y fue quemado vivo. Entonces esto se realizó entre el 12 de junio y el 30 de junio de este año. Esto va a propiciar entonces que Hamas, este grupo radical, empiece a aventar cohetes, bombas hacia Israel como una forma de reaccionar ante aquel joven de 16 años palestino que fue asesinado. Y luego Israel entonces va a comenzar con su operación que le llamaron Margen Protector, para tratar de defender
sus fronteras de este ataque de los palestinos, pero al final esto lleva pues a un enfrentamiento que ya dura pues mucho tiempo. Parece que en estos días han logrado un cese definitivo al fuego, pero pues con muchas bajas para ambos lados, sobre todo para Palestina, que fueron más de 2.000 muertos, ¿verdad? Bueno, primero habría que decir que no es un conflicto esencialmente religioso, no es un conflicto religioso, es un conflicto político, porque en el fondo lo que está en disputa es una tierra, y eso no se debe pues a la religión. Hay quien dice pues que tiene como sustento este enfrentamiento el que ambos reivindiquen, como digo, derechos sobre una tierra basados en que ambos se sienten descendientes de Abraham. Pero yo creo que no es un conflicto esencialmente religioso. No se trata de que son musulmanes contra judíos, porque en realidad en la misma tierra de Israel viven musulmanes que son judíos de nacionalidad, musulmanes que viven allí. Entonces hay que decir que no es esto necesariamente un conflicto religioso, es un conflicto más bien político, diría todavía más geopolítico, ¿verdad? Porque tiene que ver con la tierra. Y bueno, obviamente, como digo, los judíos son un pueblo que está exigiendo su existencia, su respeto a su existencia, proclamada pues por la ONU desde 1948, y además diría yo que muchos pueblos han reconocido a Israel, no así a la nación o al Estado palestino, ¿verdad? Hay quienes todavía no reconocen a Palestina como un Estado que tiene derecho a existir. Hay que decir que en la actualidad existen 2 regiones en Israel, dos partes donde está el pueblo palestino asentado, en lo que conocemos como Cisjordania y en lo que conocemos como la Franja de Gaza, ¿verdad? En la parte que llamamos de Cisjordania está dominando el grupo Fatah, que es más moderado, al frente del cual está el presidente Mahmoud Abbas, y él está controlando, pues diríamos así, a estos grupos que de alguna manera pues a veces quisieran hacer algo para exigir que se respete su tierra, pero más bien los grupos más radicales están ubicados en la Franja de Gaza, y es ahí donde los judíos pues reaccionan airadamente pues para tratar de desarmarlos, porque pues con armas, con cohetes, con bombas tratan de atacar a Israel para exigirle que regrese la tierra que según los palestinos y claro, según las determinaciones de la ONU, deberían de ser de Palestina, ¿verdad? SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar.